Bien. Ah, que están con sueño, che. Muy temprano. Sí, porque yo veo que volví medio que tarde anoche. Está bien. Bien. Clase pasada ya hemos terminado la parte de lo que eran las magnitudes, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Consulta. Después igual la vamos a poner en práctica, pero la que más quiero que sepan son estas, que hablan de masa, que hablan de fuerza, que hablan de peso, de velocidad. Esas quiero que son las que más vamos, los temas que más vamos a tocar. Tienen todas sus fórmulas anotadas, cómo se sacan, qué indica cada valor, qué indica cada fórmula. Sí, sí, Buenísimo. profe. Bien, recuerdan que la vez pasada ya hemos hablado de lo que eran las magnitudes escalares, ¿sí? ¿Qué se acuerdan de las magnitudes escalares? Es que anotaron. Que son definidas con un número y la unidad Ujú. que la acompaña. Exacto. Están definidas por un número y la unidad que lo acompaña, pero no nos dice mucho. O sea, expresa el valor junto con su unidad. Acá teníamos el ejemplo de, por ejemplo, 1 metro de tela y 1 kilogramo de azúcar. O sea, tenemos la unidad de medida, el número, a lo que se está refiriendo, ¿no? Pero no nos dice más que eso. Ahora vamos a ver la diferencia con las vectoriales, ¿sí? Las vectoriales son un poquito más complicadas porque nos van a explicar más situaciones relacionadas a la física, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, como bien dice acá en la teoría, en muchos casos no nos van a dar las escalares una información completa, ¿sí? Sobre la propiedad física. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza de determinado valor, puede estar aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo de la pelota? Si nosotros pateamos una pelota, nosotros estamos aplicando sobre esa pelota, estamos aplicando una fuerza y esta va a salir disparada hacia un sentido, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos magnitudes vectoriales que van a representar mediante los vectores, que los vectores serían esas líneas, ¿no? Que están trazadas, y nos va a decir un valor absoluto y la dirección y el sentido que tienen. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de lo que es el peso. ¿Se acuerdan la fórmula del peso? ¿Quién me la quiere decir? Masa por gravedad, ¿no será? Exactamente. Nosotros tenemos la masa, que lo que mal llamamos a veces peso, masa de un objeto, y lo que es la gravedad, que es la fuerza que atrae hacia el centro de la Tierra. Entonces ahí en el rectángulo ese, bueno, no sería un rectángulo porque es una forma tridimensional, estamos representando lo que sería el peso, ¿sí? Porque es una fuerza que lo está atrayendo hacia el centro de la Tierra. Bien, entonces, vamos a tener distintas representaciones, ¿sí? Que nosotros vamos a ver en lo que serían las magnitudes vectoriales. Vamos a tener el vector, que fue lo que vimos anteriormente, que es una parte, una recta en la que se va a reconocer. El punto de aplicación, lo vamos a ver después en una imagen, la dirección, sentido, la intensidad que va a tener justamente esa dirección, y de esta manera va a quedar definida, por lo menos con 3 o 4 de estas características va a quedar definido lo que es la magnitud vectorial, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tener sí o sí 3 o 4 de estas características para poder determinar y nosotros poder entender que estamos frente a una magnitud vectorial. Ahora vamos a ver un ejemplo, igual les doy un tiempito para que copien, porque eso tienen que tenerlo sí o sí. Vamos a ver un ejemplo que está bien representado cada uno de ellos.
¿Pudieron copiar? No, en Estoy eso, bro. copiando, profe. Me avisan, me avisan. La verdad, toco madera, por suerte hasta ahora el Zoom se está cortando de 10 conmigo. Lo que sí le digo a este y ahora se me cierra todo. No la mufe, Bien. profe. Por eso toco madera, ya veo, se me apaga y ahora a entrar del celo otra vez. Después cuando vayamos ingresando a lo que son los sistemas de poleas y eso es un poquito más entretenido. Más difícil, obviamente. Bien. ¿Podemos continuar? Aún no, que me falta Dale, dale, aún. dale, dale. Esperemos. Gracias. Me imagino que deben tener su mate, su café al lado para de compañero. Lo único que compañía tengo yo es a mi gata que la tengo acá atrás mío. Por lo menos no se te sube en los apuntes, por encima le gusta a los gatos estar encima de los apuntes de la computadora. Y ayer ya me hizo casi eso. A mí me pasaba que la gata de mi novia, cuando estaba estudiando para los finales, tienen obsesión por ponerse sobre los apuntes. Y bueno, una vez que se pone sobre los apuntes ya no se puede seguir estudiando. Excusa. Ahora sí. Perfecto. Ver este gráfico, entonces en este gráfico nosotros tenemos todas las distintas características que nosotros podemos encontrar en una magnitud vectorial, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, imaginemos que estamos, el ejemplo más sencillo se me hace que es el de la pelota, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos una pelota. ¿Pueden ver mi cursor? Sí, Luqui. Sí, Sí. profe. Perfecto. Imaginemos que nosotros tenemos una pelota y la pateamos, por la cual nosotros vamos a estar ejerciendo determinada fuerza, ¿sí? La pelota va a salir en una dirección oblicua, ¿sí? Caso que pateemos fuerte y vamos a ver lo que es la magnitud, ¿sí? La magnitud nos dice lo que se desplazó justamente el objeto y vamos a ver en qué dirección se fue, ¿sí? En este caso sería una dirección oblicua. Sentido va a ser el sentido hacia la derecha, ¿no? Porque nosotros ejercemos la fuerza y vemos que sale direccionada hacia lo que es la derecha. Vamos a tener el punto de aplicación, que es donde nosotros vamos a ejercer esa fuerza. Igual después va a haber otro ejemplo, aquí está, que ese sí les voy a dar para que lo copien, porque se me hace que está mucho mejor explicado. Y a su vez, a través de eso se va a trazar
un, van a haber grados, ¿sí? Que va a determinar la apertura, ¿sí? En relación al suelo. En este caso, no es tan necesario el tema de los grados, lo que sí quiero que se queden ustedes es la magnitud, lo que es la intensidad, ¿sí? La dirección y el sentido. En esta imagen está muy bien explicado, ¿sí? Vamos a tener A y B, que va a ser el segmento de una recta, el inicio y el final, ¿sí? Donde A va a ser donde se genera el punto de aplicación de esta magnitud vectorial. B nos va a decir la flecha, qué sentido tiene, en este caso va hacia la derecha, ¿sí? Y C nos va a decir la dirección. Vemos que siempre generalmente suele ser oblicua esa dirección. Como en el caso anterior, tenemos un ejemplo que es oblicuo. Y la longitud del vector comprendida entre el inicio, que sería A, donde se hizo el punto, ¿sí? De aplicación, y B, nos va a decir la intensidad que tuvo esa fuerza, ¿sí? Este sí, cópienlo, nos va a decir la fuerza de la magnitud. Cópienlo porque para mí es uno de los mejores ejemplos y está bien explícito cómo nosotros tenemos que entender a las características de la magnitud vectorial. Hasta acá. Creo que esto ya sería lo último de magnitud vectorial. ¿Alguna consulta? No, profe. Lo último de este módulo, porque después arrancamos el módulo 3 y ahí es la gran mayoría de magnitud vectorial. Si quieren que repitamos algún ejemplo, que volvamos a ver un tema, me avisan, lo releemos, lo volvemos a explicar. Y si no entienden, chat GPT. Cuando estén me avisan y le damos el cierre. A mí ya me falta poco. Perfecto. Profe, Profe, una pregunta. le preguntaron algo en Sí, el chat, creo. ahí miro, ahí miro.
Es otro ejemplo nomás. Ustedes quédense con el ABCD. El ABC, perdón. Es otro ejemplo nomás. Fíjense que en el de abajo tenemos otra letra que es una B corta, creo que es. Básicamente lo que nos está indicando es la dirección, que en estos ejemplos siempre suele ser oblicuo. Profe, se puede dar en esa inclinación, pero hacia la derecha, digamos. O sea, hacia abajo, porque siempre está como hacia arriba la dirección, el sentido. Y podría darse, deberíamos imaginar nomás. Pasa que generalmente, la mayoría de las veces que nosotros estamos en un suelo y aplicamos una fuerza, siempre generalmente suele ser hacia arriba. Pero podría darse, ¿por qué no una fuerza hacia abajo? Oblicua, digamos, hacia abajo. Es lo mismo. Fíjense que le respondo al compañero que escribió en el chat que sería CD. Es lo mismo. Ven que ustedes tienen la C en el primero de AB y la C, tanto C como la CD como la B corta, nos están indicando la dirección, ¿sí? Que la dirección que en estos casos siempre suele ser que hacia la derecha. Suele ser oblicua, perdón. Suele confundirse por ahí lo que es el sentido y la dirección. Bien, ¿podemos continuar? Sí, profe. Bien, ya para dar un cierre, ¿sí? Vamos a ver que, según lo que dice la teoría, ¿sí? Se afirma que una magnitud escalar como la longitud colabora en la representación de lo que sería la magnitud vectorial. Acá tenemos un ejemplo. Si se pretende representar 10 kilogramos fuerza, que sería la magnitud vectorial que la vimos anteriormente, se podría tomar un módulo de longitud, por ejemplo, 1 centímetro, que va a representar a 1 kilogramo fuerza. Así nuestro vector tendrá 10 centímetros representado en 10 kilogramos fuerza. Es una manera, básicamente lo que nos está diciendo la teoría, de poder nosotros representarlo y plasmarlo gráficamente, ¿sí? Entonces la dirección del vector puede ser horizontal, vertical u oblicua, que fue lo que vimos anteriormente, que generalmente siempre suele ser oblicua. Pero imaginemos que, a ver, nosotros tenemos que desplazar un auto, ¿sí? Con nuestras manos. Han visto varias veces en la calle cuando a una persona se le queda el auto, que siempre hay gente atrás empujando. Entonces nosotros ahí estamos aplicando justamente una fuerza, ¿sí? Y la dirección del vector en este caso sí va a ser horizontal. Y el sentido, obviamente, va a depender hacia dónde nosotros empujemos, si hacia la derecha, a la izquierda, puede ser también hacia arriba o hacia abajo. Queda explícito pueden ver también en el gráfico, vamos a tener que la punta de la flecha va a definir el sentido, eso siempre tiene que estar, no hagan el palito solo, ¿sí? Porque si no, no se va a entender hacia dónde se está dirigiendo el sentido que se está dirigiendo el objeto. La dirección viene dada también por la recta de acción y el valor o módulo se representa por la longitud del vector, ¿sí? Cuanto más largo sea, mayor es la fuerza. En este caso, lo que está haciendo en este ejemplo es pasar esos kilogramos fuerza a centímetros para poder nosotros representarlo bien si nosotros lo queremos graficar. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Profe. Profe, Bien. Sí, los escucho. Escucho.
No, que afirmé que dije que sí, no, profe. Disculpa. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Bien, entonces, hasta ahora dimos todo lo que es el significado de biofísica, todo lo que es la física, vimos los distintos ejemplos, entendimos lo que es la notación científica, pasamos a lo que es el módulo 2 que dimos cierre con este módulo, ¿sí? En el cual vimos las distintas respuestas, estímulos que se pueden generar, ya sea de objetos inanimados o de objetos vivos, ¿sí? Pasamos a ver lo que son las distintas magnitudes, magnitudes escalares, vectoriales. Pudimos ver todo eso. ¿Alguna consulta para poder pasar a lo que sería el módulo 3 que se va a dividir en dos partes? No, profe, No, yo no profe, alguna. ninguna pregunta. Perfecto. Bueno, ahí cambiamos para el módulo 3. ¿La carne? ¿Con la carne? Acabo de escuchar carne. Esto van a hacer un asado. Me parece que sí. Bueno, por lo menos que inviten y compartan. Dale, yo pongo el vino y la coca. Es tan loco poder dominar el Zoom. Ahora, siendo que antes siempre me silenciaban. Ahora puedo hacer yo eso. Bien, damos inicio entonces al módulo 3, ¿sí? Vamos a empezar a aplicar un poquito más todo lo que vimos en los módulos pasados, ¿sí? Cualquier cosa, si me quieren preguntar algo por el chat, me avisan, ¿sí? Porque yo no estoy viendo el chat. Objetivos, entonces vamos a poder entender a lo que es la fuerza, que fue, ya vimos un pantallazo en el pasado, ¿sí? Los conceptos, los momentos, en los tipos, composición, descomposición de las fuerzas, palancas, poleas, y acá ya empezamos a ver que eso creo que igual se ve en la segunda parte, lo de palanca y polea, pero ya lo vamos a empezar a tener en cuenta, así que prepárense, ¿sí? Como bien dice el meme acá de Mati, que la fuerza de todos los santos, Goku, Seiya, y hasta la muerte te acompañen. Buenas referencias. Para completar a unos cuantos Y clásicos. va, y exacto. Igual, se me hace que vamos a necesitar más, ¿eh? Vamos a tener que necesitar más fuerza. Bien, fuerza. ¿Qué se acuerdan de fuerza? Entonces me dijeron cómo era la fórmula. Sorbito de mate. Masa por aceleración. Bien, entonces masa por aceleración. Va a ser una magnitud vectorial, sí, que va a representar una acción. Como les di el ejemplo anterior del movimiento de las personas que van a mover el auto, ¿sí? La fuerza va a ser proporcional a la masa y a la aceleración. Es decir, estos van a ser determinantes siempre, o sea, van a estar presentes y donde varía uno, va a variar en lo que es la fuerza, ¿sí? Por lo cual su fórmula general va a quedar representada en masa por aceleración y vemos, en este caso, en el ejemplo M, nosotros estamos aplicando una fuerza, ¿sí? Sobre un objeto para que éste pueda desplazarlo. En este caso, ¿en qué sentido sería la fuerza? Hacia la derecha. Recta. Ah,
Vector hacia recta. la Sen- derecha. No sé. sentido y dirección. Por eso, viste, les dije que el sentido y dirección por ahí cuesta un poquito. ¿Hacia qué sentido y a qué dirección está expresada esa fuerza? Yo Horizontal creo, hacia la derecha. sí, así. Perfecto. Va quedando claro entonces. Entonces, Ahora bien, profe, ¿el sentido sería hacia la derecha o...? claro, Ah, ok, sí. lo otro sería la Horizontal. dirección, sería horizontal, claro. Ah, dale. Bien, entonces ahora vamos a ver la importancia del por qué nosotros estudiamos los distintos sistemas, el sistema CGS, el sistema MKS, ¿sí? Y por qué ustedes también tienen que dominar lo que son esas fórmulas. Vamos a tener que, según el sistema que nosotros ocupemos, va a ser distinta, ¿sí? Las unidades de fuerza que nosotros vamos a tomar. Si nosotros utilizamos el CGS, ¿se acuerdan que era Dina, ¿sí? Y en MKS era Newton. Entonces, decir Dina es lo mismo que nosotros decir gramos por centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y en MKS Newton va a ser kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esto sí, que les quede claro, seguramente todo lo que es su paso por la secundaria los habrán torturado con esto y los vamos a seguir torturando. Las unidades de medida siempre presentes. Yo me acuerdo cuando estudiaba, siempre me decían, yo ponía el resultado 10 que 10 papas, 10 cascotes, y bueno, de tantas veces que me dijeron eso me volvió loco, hasta que me empezaron a descontar puntos por eso, y no queda otra que ponerlo, ¿sí? Sí o sí tienen que estar presentes las unidades de medida, porque después cuando les bajen puntos o digan, por no poner las unidades de medida desaprobé o por eso, ahí se van a dar cuenta. Copien también cómo se utiliza también el Dina y el Newton, la otra forma de decirlo, ¿sí? Gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado y Newton kilogramo sobre centímetro cuadrado. Profe, Sí, me esperaba porque me quedé sin tinta. Voy a buscar una lapicera rápido. ningún problema. Yo tomo más mate. ¿A alguien no le gusta el mate de acá? A mí no me tenés ni por qué preguntar si me gusta el mate, simplemente dame un mate. Es el mejor compañero del estudio. Es más, después van a ver que sus grupos de estudio van a empezar con un termo de mate. Yo conocí muchas personas por un termo de mate, me acerqué. Siempre te convidan en la facultad y después te terminas haciendo amigos, porque siempre hay uno que lleva, y ya tenés tu grupo de mate. Aparte sirve para poder afrontar, hay materias que son por ahí muy pesadas y sí o sí necesitas el mate. Me pasó eso. Vendo mates. Profe, ¿puede volver al anterior? Volvemos al anterior. Sí, ¿alguna duda con esa diapo? No, quería copiar nada más. Ahí ya está. Perfecto. Cuando terminen acá, pasamos al siguiente. Profe, Sí, hay que sacarnos bien las fórmulas de Dina y Newton igual. sí, 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 sí. Dale. Igual, esperen que dejo de grabar un segundito.
Bien, ¿pudieron completar esto? Aún no. Perfecto. Profe, Sí, ¿es gramo por centímetro? gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Ok, gracias. ¿Saben qué otra estrategia suelo usar yo también, que me suele servir mucho Mande. cuando la cabeza ya está quemada, ¿sí? Es mirar videos de YouTube. Porque hay muchos videos de YouTube que tienen muchos videos con movimientos, te lo explica por ahí un poco más con dibujitos y se hace un poco más fácil de entender que la teoría. Yo puedo leer la teoría y puede venir alguien y explicarme la teoría y hacerme más más sencilla, sí, pero muchas veces la parte visual que nosotros estamos estimulando viendo los videos, eh, a veces cuando tenemos quemada la cabeza y eso puede servirnos, puede ser una herramienta muy útil para entender determinado tema. Así que usen YouTube. Ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? ¿Ya está esto? Aún no. Dale. Ahora sí. Ahora sí seguimos. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de fuerzas, ¿sí? Vamos a tener fuerzas que atraen los cuerpos hacia el centro de la Tierra, como por ejemplo el peso. El peso, ¿se acuerdan que nosotros teníamos la masa sobre lo que es la gravedad, que va a ser esa fuerza que justamente nos va a traer a nosotros hacia el centro de la Tierra? Después vamos a tener la fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie, ¿sí? Caso nosotros. La tensión, que va a ser la fuerza presente en las cuerdas o cables, que en caso de que nosotros hagamos, la verdad no tengo idea qué deporte es ese, deporte medio raro, ¿sí? Vamos a tener una fuerza que a nosotros nos va a estar evitando, se va a oponer a la de la gravedad, ¿sí? Para que nosotros no caigamos. Va a ser una fuerza de tensión que va a estar representada a través de esos cables e hilos, ¿sí? Va a oponer una resistencia justamente a que nosotros nos desplomemos hacia el piso. Fuerza elástica, ¿sí? Fuerza que va a estar presente en determinados cuerpos elásticos, en este caso una pelota gigante, la cual se va a hacer más pequeña y después va a volver a su tamaño de origen. Y después tenemos la fuerza que se opone al movimiento, en este caso sería la fricción. Tenemos acá, no me acuerdo que este deporte creo que es esquí. Cuando nosotros estamos yendo en determinada pendiente, nosotros si juntamos las piernas, si juntamos los pies, ¿sí? Vamos a estar contrarrestando esa fuerza, ese movimiento para poder frenar. Entonces, de esa manera nosotros hacemos fricción y evitamos aumentar lo que es la velocidad, va a ir disminuyendo la velocidad hasta quedarnos quietos. Por eso va a ser una fuerza que se va a oponer a ese movimiento. ¿Alguna consulta? No, profe. Acá vemos los distintos tipos de fuerza que nosotros podemos eh, ver día a día. Y ustedes ven que la gran mayoría son acciones que nosotros realizamos todos los días. O sea, la física, tanto como yo les dije, física, matemática, está presente en el día a día nuestro.
Por eso la importancia son cosas que uno por ahí no le da importancia o las da por sabida y después cuando se pone a estudiarlo dice, ah, y después cuando ustedes hagan determinadas cosas, solo su cabeza va a empezar con la teoría, lo va a relacionar con la teoría. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Cuando se sostiene un objeto X, en este caso sería una manzana, pera, durazno, no sé qué será eso, un ejemplo, una piedra, ¿sí? Este va a ejercer una acción que sería el peso, ¿sí? Y va a estar determinada por la atracción hacia lo que es el centro de la Tierra, que en este caso sería la gravedad, que por medio de una acción muscular nosotros la vamos a estar equilibrando, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo. Si nosotros soltamos esa piedra, en este caso se está ejemplificado con una fruta. Nosotros soltamos esa fruta, por fuerza de gravedad, tiende a caer hacia el centro de la Tierra. Pero al nosotros poner la mano, ¿sí? Hacer lo que es una acción muscular, vamos a estar impidiendo que caiga ese objeto y lo vamos a estar equilibrando, ¿sí? Es decir, nosotros estamos ejerciendo una fuerza igual a la fuerza de gravedad para que quede nula en este ejemplo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. Hoy vamos a ver muchos ejemplos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la piedra cuelga o pende de un hilo? Este último va a tener una posición vertical que nos va a indicar a nosotros la dirección de la fuerza de atracción sobre la Tierra, ¿sí? En este caso es la gravedad. Y el sentido de la fuerza de gravedad es de arriba hacia abajo, ¿sí? Disculpen que tengo albañiles en casa que están... Hoy me está ayudando el Zoom, pero no los albañiles. Bien, en este ejemplo entonces nosotros tenemos acá hacia abajo, ¿sí? Tenemos la fuerza, la flechita que indica hacia abajo va a ser la fuerza de gravedad, ¿sí? Que tiende a nosotros a que caiga el objeto hacia el centro de la Tierra y la fuerza que se va a estar oponiendo va a ser el hilo o lo que sea que esté colgando a ese objeto, a esa piedra. Entonces, de tal manera que se neutralizan ambas y queda el objeto suspendido. Acá tenemos la fórmula otra vez, la de masa sobre gravedad, que es la fórmula de peso. Es el mismo ejemplo. Y ahora vamos a hacer otro más. Vamos a ver el principio de acción y reacción, ¿sí? En el cual se va a expresar que un cuerpo, en este caso la piedra, ¿sí? Siempre vamos al ejemplo de la piedra, por más que yo prefiera el de la pelota. Este principio expresa que un cuerpo, ¿sí? Que ejerce una acción, en este caso el peso, se le va a poner otra fuerza, que sería el esfuerzo muscular, de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario, para así equilibrarla, ¿sí? Acá vemos la fuerza, ¿sí? Del pie del jugador sobre la pelota. Acá tenemos que pueden observar del pie en contacto con la pelota. ¿Qué sería eso? El punto de aplicación. El punto de apoyo. Perfecto. El punto de aplicación. Y nosotros vemos que la pelota sale dirigida ¿en qué sentido y en qué dirección? Hacia la derecha y en dirección oblicua. La pelota sería hacia la izquierda, se me hace. Ah, El- ¿qué sería la lo- flecha amarilla? claro, Ah, la no, flecha no vi. amarilla, la flecha amarilla sería hacia dónde sale dirigida la pelota, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Como nosotros pateamos y nuestro pie vuelve, entonces ahí eso está representando la flecha roja. Ah, claro, sí, yo me guié por la roja. No, claro. Entonces vamos a ver la fuerza del pie del jugador sobre la pelota y la fuerza de la pelota sobre el pie del jugador, porque obviamente la pelota va a ejercer una resistencia, ¿sí? Entonces nosotros al patear, nuestro pie
Es que va a estar por el punto de aplicación y va a volver por la misma resistencia que va a poner esa pelota, en este ejemplo. En este caso está medio raro, güey. Patea y se va para un lado cualquier, para mí distinto al que está pateando el jugador este, pero ejemplos medio raros. Si quieren copien ese ejemplo, ¿sí? Este sería el principio de acción y reacción. Me gustaría hacerle unos ejemplos un poco más relacionados al cuerpo humano, pero acá está complicadito para hacerlo. Bien, ¿podemos seguir? Sí, profe. Sí, Bien, profe. tenemos entonces otro ejemplo más acá, el, con respecto al principio de acción y reacción, ¿sí? Con respecto a cómo rota la Tierra, ¿sí? La fuerza puede transmitirse por contacto directo entre dos cuerpos, como el ejemplo anterior, o sin que exista contacto directo entre los cuerpos tales como la fuerza de atracción magnética y la de atracción terrestre, ¿sí? En este caso, nosotros vemos que tenemos un cuerpo que sería el cuerpo más grande, que sería la Tierra, y un cuerpo menor, que sería la Luna, ¿sí? La Luna gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Por atracción. Y ahí estamos viendo, no hay una fuerza en sí que esté aplicada para que nosotros, para que ejerza ese movimiento. Es más que nada por la atracción magnética, así como nosotros tenemos, la que podemos ver día a día también, es la atracción terrestre, la de la gravedad. Indirectamente, nosotros al estar parados siempre va a haber una fuerza que nos va a llevar hacia el centro de la Tierra. Y acá no necesitamos que nadie nos esté empujando para llevarnos hacia ese. Es una fuerza invisible. O lo mismo podría ser eh, el Sol, ¿sí? El Sol va a ejercer una atracción magnética, ¿sí? Hacia los distintos cuerpos que los hace girar sobre una determinada órbita. Creo que con esto estaría el principio de acción y reacción. ¿Alguna duda? Consulta las dos. No, profe. Bien. Pasamos entonces a las fuerzas de magnitud vectorial. Acá ya empezamos a ver todo lo que habíamos aplicado anteriormente con relacionado a lo que es la magnitud vectorial. Que igual ya lo estuvimos viendo un poquito, pero acá va a ser un poco más específico. Ay, cómo se me fue. Ahí está. Me asusté todo porque se me fue todo hacia abajo. Bien, volvemos a repasar lo que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Cómo nosotros las vamos a representar a las fuerzas a través de un gráfico? Por medio de un segmento de recta, siempre tiene que ser recta, que se va a denominar vector, ¿sí? Vemos y esto va a estar constituido por los cuatro elementos que lo vimos anteriormente, lo que es la intensidad, lo que es la dirección, el sentido y el punto de aplicación. ¿Qué me pueden decir o qué ven ustedes en relación al primer vector? Que ¿Qué aumenta. notan? Aumenta su La intensidad. intensidad sería que puede Exacto. ser menor o mayor. Vemos que en el que está más chiquitito, ¿cómo será? Va a ser la intensidad con respecto al de al lado. Más corta. Menor. Claro, a nosotros lo que nos está diciendo esa representación es que la intensidad del primer dibujito
va a ser mucho menor que la intensidad del segundo dibujo. Y acá la importancia justamente de nosotros poder graficar bien ese vector, ¿sí? Que si hacemos un vector un poquito más chico, nos va a dar a nosotros un ejemplo o nos va a dar una representación visual de lo que sería la intensidad justamente de esa fuerza, o si hacemos una línea grande, ¿sí? De entender que es una intensidad justamente alta. Otra cosa que también es importante es que ustedes busquen, por ejemplo, la forma de representarlo como vimos en el ejemplo anterior. Vieron que nosotros teníamos que representar 10 kilogramos fuerza. ¿Cómo lo hacía en el ejemplo anterior? A partir de 1 centímetro era igual a 1 kilogramo fuerza. Entonces tenía que dibujar 10 centímetros para nosotros poder plasmar esos 10 kilogramos fuerza. Es una forma de representarlo. Si nosotros dibujamos y que quede explícito, que quede de manera correcta el gráfico. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que también tenemos la dirección, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el vector trazado con su intensidad y va a estar delimitado a su vez por una línea de puntos que a nosotros nos va a decir cuál es la dirección de ese vector. El sentido lo mismo, vemos que puede ser hacia un lado o hacia el otro, hacia izquierda o hacia derecha, y vamos a tener también el punto de aplicación, que es donde nosotros ejercemos la fuerza sobre ese objeto. Esto es un poquito de lo que ya habíamos visto. Acá lo va a desarrollar un poquito mejor con respecto a lo que es el punto de aplicación, ¿sí? Que es donde se va a aplicar la fuerza, es donde se origina el vector. O sea, siempre que ustedes vean el vector, a nosotros la flecha nos va a decir hacia dónde va, y donde inicia la flecha va a ser el punto de aplicación, que es donde se originó, donde se puso esa fuerza para que se desplace justamente ese objeto. Si voy rápido, me avisan. Acá vemos más. Acá básicamente lo que vamos a estar viendo es más de manera más detallada, ¿sí? Con respecto a lo que es la dirección, que va a estar representada por la recta sobre la cual va a quedar aplicada la fuerza. Ya vimos que puede ser vertical, horizontal u oblicua, dependiendo de cómo se ubique la recta, ¿sí? Si nosotros la trazamos de manera así, va a ser de manera horizontal; si la trazamos así, va a ser vertical; o si la hacemos así, va a ser oblicua, ¿sí? Corresponde justamente a la inclinación de la recta y representa el ángulo entre ella y el eje horizontal imaginario. En este caso, que nosotros pateemos, por ejemplo, la pelota, nosotros vamos a tener que el piso, ¿sí? Va a ser el eje horizontal. Y después, cómo se desplaza esa pelota en sentido oblicuo, en sentido vertical, ¿sí? Acá se nos va a quedar delimitado un ángulo de determinados grados. Entonces, a nosotros nos está diciendo eh, en qué ángulo se ejecutó ese movimiento, y el sentido, perdón, el sentido no, lo que sería la dirección, ¿sí? Si es vertical, horizontal u oblicua, siempre teniendo esos dos ejes: hacia dónde salió dirigido y lo que sería el plano terrestre o el piso. ¿Dudas, consultas? No, No, profe. A ver cuántos diapos son. Bueno, si terminamos esto antes de las 10:30, vamos a hacer un recreíto de unos 15 minutos, así que... ¿O quieren un recreíto ya? ¿O seguimos de largo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? Un recreo ya, profe. Dale. Hacemos un recreo de 10 minutos, volvemos a las 10:10 y continuamos. bueno, profe, Dale, dale. ¿No? Gracias por hacerme acordar. Bien, entonces vamos a tener dos vectores que van a estar en la misma recta, que sería una recta paralela, y van a tener la misma dirección, ¿sí? Vemos, por ejemplo,
si ustedes pueden ver este acá, con el de abajo, van a ser paralelos, ¿sí? Y vemos que los rojos van a tener la misma dirección, pero no el mismo sentido. Ven que la dirección va a ser la misma, es decir, es oblicua, ¿sí? Pero el sentido es lo que va a cambiar. Tenemos uno que va hacia la derecha y otro que va hacia la izquierda, con respecto al de abajo. ¿Queda claro? Los dos serían paralelos, oblicuos, perdón. Por eso serían, al ser los dos oblicuos, son paralelos. Creo que para mí esa imagen la describe un poquito mejor, se entiende un poco mejor y si les gusta más esa imagen, se la subo ahora o se las paso, no sé si se puede pasar por el chat y, y ustedes lo pueden leer. Lo tiene el chat para ustedes. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ahora sí. Sentido. Está indicado entonces por la punta de la flecha, es básicamente lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Puede ser tiene signo positivo, que por lo general no se coloca, o un signo negativo. Ven que por lo general eso no se coloca, salvo que nosotros tracemos ejes y determinemos un lado positivo y otro lado negativo. Pero hasta lo que estamos viendo ahora, esto no lo aplicamos, ¿sí? Es básicamente lo que venimos viendo, ¿sí? Acá vemos que no tienen la misma dirección, de modo que se habla solamente de vectores con el mismo sentido o con sentido opuesto. Acá estamos en sentidos opuestos y los dos son horizontales, ¿sí? Esto lo pasamos porque ya lo habíamos visto. Acá tenemos un ejemplo, si es oblicua se utilizan los puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, por ejemplo. El sentido es de noreste o sureste, de noreste o sureste. Esa es otra forma también de expresarlo, ¿sí? En vez de decir oblicuo, nosotros trazamos los puntos cardinales que nos guiamos por esto, así que esto lo tienen que saber. Y trazamos nuestro vector, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos en sentido noreste, porque vemos los ejes cardinales y está apuntando hacia noreste. En el segundo sería el sentido norte, sentido este, y bueno, así básicamente. No, no vamos a seguir dando vuelta por lo obvio. Bien, seguimos. La intensidad, que también ya lo habíamos visto con respecto a lo que es cómo graficarlo y eso, que va a estar representado por el vector, ¿sí? Y hace referencia al valor numérico de la fuerza, que es lo que habíamos visto anteriormente. Si nosotros, por ejemplo, queremos graficar 10 kilogramos fuerza, ¿sí? Buscamos una medida que se asocie, en este caso en centímetros, para graficarlo en una hoja y eh, hacemos la relación de uno y otro. En el vector va a quedar determinado por longitud el mismo la intensidad de la magnitud y se denota con la letra solamente A o A entre dos rayitas, ¿sí? La longitud colabora con la representación gráfica de una magnitud vectorial como la fuerza. Básicamente lo que está diciendo acá es lo que ya estamos viendo, nada más que le está dando un poquito más una parte profunda, un poco más teórica, ¿sí? Pero a la hora de la práctica es básicamente lo mismo. Vamos a tener distintos tipos de vectores, ¿sí? Se espera que el vector de menor tamaño represente una velocidad menor que los demás. En este caso, ¿cómo ordenarían de menor a mayor? A, ¿Puede ser B. el orden en el que está puesto ahí? ¿Sí? BCA. Vieron que el B es más chico, el C es intermedio y el A es el más largo, ¿sí? Entonces nos está hablando de la intensidad. ¿Cuál tiene más intensidad? Que en este caso sería el A.
Ahí tenemos los de distintos módulos. Los vectores de la figura podrían representar, por ejemplo, velocidades de 20 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora y 15 respectivamente. ¿A cuál le asignarían cada uno? 20 al A, 5 al B y 15 al C. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Bien, bien, bien. Ahora ya pasamos a las clasificaciones de fuerza según lo que sería la ubicación en un espacio concreto, ¿sí? Van a poder ser concurrentes o no concurrentes. Esta parte por ahí es un poquito tediosa, ¿sí? Pero les prometo que las próximas ya van a ser un poquito, cuando hablamos de polea, va a ser un poquito más entretenida. Fuerzas concurrentes, ¿sí? Tenemos un sistema de fuerza concurrente, es aquel por el cual existe un punto en común para todas las rectas, ¿sí? Los resultantes del elemento más simple, el cual puede reducirse en un sistema de fuerzas. Como simplificación, diremos que es una fuerza que reemplaza a un sistema de fuerzas, ¿sí? Ahí ustedes ven que tenemos, en este caso, dos personas que están intentando mover una piedra, ¿sí? Vemos que tenemos F1 sería la primera persona y F2 sería la segunda persona. ¿Qué pueden notar de esos vectores? Que están tirando para el mismo lado, ¿puede ser? Exactamente, ¿sí? Entonces, hablando en términos, ¿hacia qué? ¿Cómo lo diríamos a eso? Hablando con la terminología que venimos manejando. De la Si yo misma les, dirección. si yo les digo dirección, ¿estaría bien o no? Están estirando paralelamente. Claro. Tenemos uno que es un poquito más horizontal, perdón, y otro que es más oblicuo, ¿sí? Pero los dos están hacia el mismo sentido. Está teniendo una base de su punto de aplicación, trayendo, sería ejerciendo la fuerza misma hacia donde... Claro. Los dos están, o sea, están hacia el mismo sentido para poder atraer ese objeto hacia ellos, pero lo único que está, que es distinto ahí es la dirección. Vemos que tenemos uno una dirección casi horizontal y uno un poquito más oblicua. Por eso hablamos de sistema de fuerzas, ¿sí? Tenemos dos fuerzas que están moviendo a ese objeto. ¿Y el punto de aplicación dónde estaría? En el vértice. En la Perfecto. tensión. Vieron que acá, por ejemplo, cambiaría un poquito lo que es el punto de aplicación a lo que nosotros veníamos viendo. Generalmente nosotros veríamos que en la parte de atrás nosotros ejercíamos esa fuerza y salía dirigido el objeto hacia el mismo lado. Acá es lo contrario. Del punto de aplicación sale justamente el objeto, lo atraemos hacia nosotros, hacia nuestro sentido. ¿Queda claro fuerzas concurrentes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a ver las no concurrentes, colineales o paralelas, ¿sí? Son aquellas que actúan sobre un cuerpo rígido, que sus líneas de acción actúan en forma paralela. Tenemos entonces dos tipos de fuerza: las fuerzas paralelas que son de igual sentido y las fuerzas paralelas de distinto sentido. En este caso, en la imagen, ¿para ustedes es del mismo sentido o no? Sí, El caballo que... Sí, ¿Y ahora qué sí. pasaría si el hombre, por ejemplo, se ata un arnés y tira hacia el otro lado? De distinto ¿Qué sentido. sentido? Perfecto. Ven cómo estamos aplicando la teoría, ¿sí? En ejemplos prácticos que pueden suceder día a día. Bien. Lo estamos haciendo bastante rápido, ya el módulo. Vamos entonces un poquito a lo que es la teoría del sistema de fuerzas. Son varias fuerzas justamente actuando al mismo tiempo sobre el mismo cuerpo. Como vimos en los dos ejemplos anteriores, teníamos un solo cuerpo y tenemos, en este caso ejemplificado, con dos fuerzas que van a interactuar para que se desplace ese cuerpo, ¿sí? Estas fuerzas van a recibir el Profe, nombre de disculpa. componente. Sí,
¿Será que puedo leer un rato el anterior? Sí, vi. Gracias. ¿A eso? Sí, sí. Perfecto. Está bien, profe. Perfecto. Seguimos. Bien, volviendo entonces, teníamos dos fuerzas que van a estar actuando en un mismo cuerpo para que éste se desplace, ¿sí? Y estas fuerzas van a recibir el nombre de componentes del sistema, ¿sí? Porque vamos a tener justamente dentro de este sistema que sería el objeto y la fuerza, vamos a tener los dos componentes que van a estar moviendo esa fuerza, ese objeto, perdón. Con respecto a la composición de las fuerzas, va a consistir en sumar todas las fuerzas que van a actuar sobre el objeto, tomando en cuenta su intensidad, ¿sí? Dirección y sentido para hallar la fuerza resultante. Entonces, ven cómo nosotros en ese ejemplo, nosotros vamos tomando todo lo que vimos anteriormente con respecto a la dirección, con respecto a la intensidad y el sentido, y de esta manera nosotros podemos hallar cuál es la fuerza que se está ejerciendo sobre ese objeto para que se desplace, ¿sí? Entonces vamos recabando todo lo que vimos anteriormente y lo vamos a ir utilizando en estos ejemplos. ¿Recuerdan lo que habíamos visto anteriormente de sistemas? ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo en esta parte los distintos componentes y ahora sí les voy a pedir que me presten un poquito de atención porque se va a complicar un poquito más. Igual ya son las últimas diapositivas. Bien, vamos a calcular entonces la fuerza resultante. ¿De qué manera? Si nosotros tenemos dos fuerzas, en este caso siempre va a estar representado por F1 y F2, que van a ser aplicadas sobre un punto, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas se pueden sustituir por una única fuerza que va a ser la resultante aplicada al mismo punto. Se va a hacer una regla que se llama paralelogramo, ¿sí? En la cual vieron que si nosotros tenemos F1 en este ejemplo y F2, vamos a trazar la resultante, ¿sí? Trazamos una línea, ¿sí? En el vértice oblicua que esté entre las dos fuerzas. Y al unirlo, ¿sí? Hacerlo con línea de puntos, tiene que quedar formado un paralelogramo. Entonces, esas dos fuerzas, a nosotros tenemos que sacar la resultante para ver cómo se va a mover el objeto. Es decir, si nosotros lo hacemos así, el objeto va a venir derecho hacia mí. Hagan el ejemplo si quieren y pongan, aten a lo que sea dos hilitos y si ustedes lo estiran, el objeto va a venir directamente hacia nosotros. Y ahí quedaría la resultante que es la fuerza que se aplicó sobre ese objeto y lo que se movió el objeto. Tenemos ahí los distintos ejemplos, ¿sí? La idea siempre es formar ese paralelogramo para obtener esa fuerza resultante. ¿Dudas con fuerza resultante y cómo se forma el paralelogramo? Paralelogramo. No, profe. Digamos que hasta ahora es, o sea, graficar y son todos gráficos, todavía no obtenemos, no pasamos a la fórmula concreta. Bien, ahora sí va a empezarlo. Bien, a ver, a ver, a ver. Sí, decimos esto y después terminamos y quedan libres. Y lo otro vamos a ver el módulo, la parte 2 del módulo, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Bien, entonces si tenemos dos fuerzas, ¿sí? F1 y F2, ambas van a ser concurrentes. ¿Por qué creen que va a ser concurrente? Si volvemos al ejemplo de que era concurrente. ¿Por, ¿Por qué por qué creen? tengo un punto en común?
Sí. ¿Y qué otra cosa más? Mismo Esta, por ejemplo, sentido, aquí. mismo sentido, mismo direccionamiento. Perfecto. En un punto cero, ¿sí? Punto cero va a estar graficado el objeto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que trazar diagonalmente lo que sería la resultante y ahí va a quedar determinado el paralelogramo, ¿sí? Que sería acá. Acá iría lo que es el paralelogramo, trazamos, ¿sí? Hacemos una línea de punto donde converjan esas dos fuerzas, ¿sí? Y de ahí vamos a trazar la resultante. Si nosotros trazamos una línea recta en uno y una línea un poquito oblicua para formar ese paralelogramo, van a concluir en un punto y ahí de cero, que sería justamente el objeto, trazamos una resultante, una línea recta, y ahí va a quedar determinado lo que se movió el objeto, que sería en este caso. ¿Y qué entienden de eso? Porque bueno, hasta ahora mucha teoría, pero ¿qué nos da a entender a nosotros eso? Que esa resultante es la suma de fuerza 1 más fuerza 2. Ujú. Y es en la dirección en la que se movió el objeto, ¿ven? Que de las dos fuerzas, o sea, la suma de esas dos fuerzas, nosotros desplazamos el objeto a partir de esa resultante. Trazando siempre, entonces, nosotros para hacer esto tenemos F1, F2, 0. Después, ¿cómo seguimos? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos F1, 0 y F2. ¿Cómo seguiríamos si tenemos que hacer un gráfico? Se traza una línea punteada hasta formar un paralelogramo y ahí desde el punto 0 hacia el vértice que forma la línea punteada sería el resultante. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Terminamos lo que es la primera parte del módulo 2. Hoy ya dimos final del módulo perdón, del módulo 3. Final del módulo 2 y principio del módulo 3. No los quiero atormentar más porque sé que es un tema complejo. Lo que sí les voy a pedir es que lo vuelvan a leer, lo practiquen, ¿sí? Para que ustedes puedan entender. Lean también lo que son las fórmulas. Y si no hay consultas, si no tienen duda de los temas anteriores de este tema, son libres, ¿sí? Otra cosa que les voy a decir es, lean también mucho, más que nada porque a partir de que nosotros vamos leyendo, ahí van surgiendo las dudas y consultas, ¿sí? Así que practiquen, lean y eso. Profe, Sí, ¿vos subís todo esto a Classroom? ¿no les pasó, Mati? Creo que les pasó. Él es el que se Ah, encarga pues de... yo porque la clase anterior no estuve y bueno, así ya voy anotando todo lo que dieron y me veo la clase también de último. Sí, 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 creo que las clases las sube Mati, lo mismo que el material. Les va a subir también el material que brinda la cátedra eh, como lo que se da en los Power. Ok, ok. Perfecto. Bueno, son libres. Feliz Navidad. Nos vemos el lunes que viene. Nos Gracias, vemos, profe. igualmente. Nos Nos vemos, vemos, profe. profe. Igualmente, profe, nos Hasta vemos. luego. Hasta Profe. Feliz luego, profe. Navidad. Y no.